Hola chicos, el que les habla es el ingeniero Gabriel Bordo y hoy les voy a enseñar todo lo que me hubiese gustado saber sobre el concreto. Desde por qué se usan los parámetros, cómo se calculan, para qué sirven y cómo hacer un buen diseño de mezclas tomando en cuenta todo esto. Estoy hablando de uso de fibras, algún sustituto para el cemento y uso de aditivos, fuera de lo clásico del agregado grueso, agregado fino, agua y cemento. En total son 14 pasos para el diseño de mezclas, desde llenar los datos hasta la cantidad de insumos según el metrado escogido. Bueno chicos, en el caso de que hagan los ensayos de laboratorio para obtención de los datos de la arena y piedra, se van a las dos pestañas de acá, arena y piedra. Y verán que tienen que llenar todos los datos que están marcados por las flechas rojas. En el caso del peso específico para la arena, se hace con el ensayo de peso específico por medio de una fiola, ¿no? Fiola, matraz, como lo llamen ustedes. Y para el peso específico de la piedra, se hace por medio del ensayo de flotación. En cuanto a los porcentajes de humedad y porcentajes de absorción, hay que tomar en cuenta que son parámetros primordiales para los diseños de mezcla, porque influyen directamente en la relación de agua-cemento, y sabemos que eso es el factor más importante para tener la resistencia que nosotros queremos, ¿no? El porcentaje de absorción es la capacidad del agregado en su estado seco para absorber agua, o sea que le quita agua a la mezcla. Y el porcentaje de humedad es la cantidad de agua que posee el agregado en ese momento en el que se realiza el ensayo, y se traduce como la cantidad de agua que aporta el agregado a la mezcla. En cuanto a la granulometría, debemos tomar en cuenta primero el uso con el que se va a trabajar, ¿no? La arena cuenta en la plantilla con dos usos diferentes, shotcrete y arena gruesa. En Perú, para tener un diseño de mezclas de concreto convencional, se usa el uso de arena gruesa. Es el único que hay. Y en cuanto a la piedra, sí tenemos muchos más usos. Acá hay un cuadro referencial de las aplicaciones que tiene cada uso respecto a la granulometría de la arena gruesa, ¿no? Ahora, esto es solo referencial. Pueden usar el uso que más les convenga para su diseño. El dato que se utilizará de la granulometría de la arena es el módulo de fineza, que está reflejado acá. Y el dato que se utilizará de la granulometría de la piedra es el tamaño máximo nominal, que veremos posteriormente. Ahora sí entramos de lleno al diseño de mezclas por el método ACI 211. Comenzaremos haciendo un ejemplo de un diseño de mezclas muy básico para un concreto clásico, ¿no? Arena, piedra, cemento y agua. Nada más. Entonces, en los datos, primero lo que tenemos que hacer es llenar los datos generales. ¿Qué tenemos en los datos generales? Primero hay que escoger el tipo de elemento. ¿En qué influye el tipo de elemento? En una proposición de slam máximo y mínimo. Vamos a trabajar con un tipo de elemento, vamos a trabajar con las columnas, que propone un slam de 4 como máximo y 1 como mínimo. Una resistencia clásica de 210. El concreto no tiene antecedentes. En este caso es un concreto nuevo, es la primera vez que hacemos este tipo de ensayos, es la primera vez que hacemos este diseño, no tenemos antecedentes, no tenemos ni desviación estándar ni control de obra. Es un diseño para el laboratorio. El peso específico del agua no cambia. Y ahora el concreto no tiene ninguna exposición especial, ¿no? Ni a sulfatos, ni a cambio de temperatura, ni nada. Lo dejamos así. Y para un metrado de 1 metro cúbico. En cuanto a los datos de los agregados, si vamos a hacer los ensayos en laboratorio, completamos los datos en las pestañas de arena y piedra. Los datos se jalarán automáticamente en esta tabla. Pero si solo vamos a hacer un diseño de mezclas con datos que ya tenemos a la mano, como un ejercicio que nos dan en la universidad o algo así, solo basta con escribir los datos que nos dan. En los datos del cemento tenemos que el cemento se puede clasificar o por su uso o por sus atributos. Por su uso tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y por sus atributos tenemos cemento tipo GU, de uso general, HE, alta resistencia inicial, etc. Vamos a usar lo más clásico, un cemento tipo 1, marca, digamos que sea marca tipo Sol, peso específico de 3150 kilos por metro cúbico, peso unitario suelto. Esto se usa solo si van a dosificar con latas, ¿no? Latas de 18 litros, es referencial, no está de más ponerlo. Y el peso de la bolsa.
En Perú se usan bolsas de 42.5 kilos. El resto de los datos ya no los tocamos, como es un cemento muy básico de solo arena, piedra, cemento y agua, lo dejamos así. Para el paso número 2 tenemos el cálculo del F'CR, que es básicamente el F'C con un factor de seguridad. ¿De qué depende el F'CR? Depende de los antecedentes del concreto. Si tiene antecedentes con desviación estándar, o si hay un control de calidad de obra, que puede ser regular, bueno o excelente. En este caso vamos a asumir que es la primera vez que hacemos este diseño, no tenemos antecedentes, es solo para laboratorio, no para obra, y el cálculo del F'CR en este caso se halla con esta tabla de acá, la tabla número 5. Ya lo podrán ver cuando usen la plantilla. Ahora, como es un concreto 210, se utiliza esta fórmula, ¿no? El mayor entre estas dos fórmulas. Saldría 294 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿cómo definimos el SLAM? El ACI propone un rango de SLAM máximo y mínimo dependiendo del tipo de elemento. Si es una columna, te propone un SLAM máximo de 4 y un mínimo de 1. Si es losas o pavimentos, un SLAM máximo de 3 y uno mínimo de 1. Vamos a trabajar con columnas. Estas son meras recomendaciones. Nosotros vamos a trabajar con el SLAM que nos parezca mejor. Porque, ¿qué pasa si la columna tiene una concentración de varillas muy importante? Pues difícilmente con un SLAM de 4 se va a poder. Tal vez con un SLAM de 6. Es algo que hay que tomar en consideración, ¿no? Vamos a seguir lo que dice la CI, un SLAM de 4. Para el paso número 4 hay que definir el porcentaje de aire. ¿Cómo hacemos esto? El porcentaje de aire depende directamente del tamaño máximo nominal. ¿Qué es el tamaño máximo nominal? Es el menor tamiz que le sigue al tamaño máximo y por el cual pasa del 85 al 100% de la muestra. Esto depende mucho de las normas, ¿no? Varía del 85 al 100, del 90 al 100, depende del país y de la normativa. En nuestro caso asumiremos que va del 85 al 100. Para el ejemplo que estamos haciendo, vamos a la granulometría de la piedra y vemos los porcentajes retenidos. Tenemos que para el tamiz de 1 pulgada pasa el 100%, pero para el de 3/4 pasa el 26%, pero 26% no entra en esta categoría. Cuando pasa esto, asumimos que el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal son los mismos. Entonces tendremos un tamaño máximo nominal de 3/4. 3/4. Y el porcentaje de aire atrapado es del 2%. Esto lo podemos ver acá en esta tabla por si tienen alguna duda, ¿no? Como paso número 5 debemos definir la relación de agua-cemento. ¿De qué depende la relación de agua-cemento? Si tiene aire incorporado o no, y si el concreto tiene algún tipo de exposición. Esto de la exposición lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, cuando hagamos un caso mucho más complejo. Digamos que no tiene aire incorporado, ¿ya? Y no tiene ningún tipo de exposición. La relación de agua-cemento es de 0,556. ¿Esto de dónde viene? De estas curvas que vienen de esta tabla, de la resistencia a la compresión del concreto y de las relaciones de agua-cemento sin aire o con aire. Se hacen interpolaciones, yo ya tengo las fórmulas y las relaciones de agua-cemento que bota. Ya. Podemos ver que si hacemos algún cambio en la resistencia del concreto, 245 por ejemplo, tenemos una relación de agua-cemento menor. Lo dejaremos en 210. Para el paso número 6, que es calcular la cantidad de agua, ¿cómo se halla esto? Primero hay que ver si tiene aire incorporado o no, el tamaño máximo nominal y el asentamiento. Esto se ve en esta tabla. Acá se hacen interpolaciones. Tenemos un tamaño máximo nominal de 3/4, es sin aire incorporado y un asentamiento de 4, o sea de 1 a 3. Y se interpola. Nos da un resultado de 205. Como en nuestro caso no estamos trabajando con aditivos, no hay ninguna corrección por aditivo y la cantidad de agua sigue siendo 205.
Para el paso número 7 tenemos que calcular el peso y el volumen del cemento. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente el peso del cemento es la cantidad de agua sobre la relación de agua-cemento. El volumen del cemento es el peso del cemento entre el peso específico del cemento. Y la cantidad de bolsas, que sería el peso del cemento, entre el peso de las bolsas de cemento, ¿no? De 42.5. Acá no tenemos aditivos, así que no se calcula nada. Para el paso número 9 hay que realizar el balance de pesos y volúmenes. ¿Para qué sirve esto? Para hallar el volumen que van a ocupar los agregados en la mezcla. Como ya tenemos el volumen de agua, ya tenemos el volumen de cemento, ya tenemos el volumen de aire, no estamos trabajando ni con aditivos ni con sustitución de cemento, tendríamos que los volúmenes serían de 0,342 y entonces el volumen que falta por completar es de 0,6579. En el paso número 10 hay que hacer el cálculo de los agregados en volumen y peso. ¿Cómo se hace esto? Primero hallamos el volumen del agregado grueso. El volumen del agregado grueso va a depender del tamaño máximo nominal y del módulo de fineza. Esto se puede ver en la tabla número 9. Tenemos el módulo de fineza del agregado fino y el tamaño máximo nominal del agregado grueso, ¿no? 382 módulo de fineza y 3/4 el tamaño máximo nominal. Tendríamos 0,62. El peso total del agregado grueso se halla en función al volumen del agregado grueso por el peso unitario compactado del agregado grueso. ¿Cómo hacemos para la arena? Solo es restar el volumen total faltante de los agregados menos el volumen del agregado grueso. Y lo mismo para el peso total de la arena, ¿no? La incidencia. ¿Qué es la incidencia? Es la relación porcentual que hay entre los agregados, ¿no? Con respecto a los agregados totales, ¿qué porcentaje de piedra hay y qué porcentaje de arena hay? En nuestro caso, sale así. En el paso número 11 hay que hacer una corrección del diseño por humedad y absorción. Como lo mencioné anteriormente, los porcentajes de humedad y absorción son vitales en los diseños de mezcla, porque influyen directamente en las relaciones de agua-cemento. Ahora, ¿cómo hacemos esto? El agua y el cemento no tienen corrección por absorción, ni humedad. El aire tampoco. Los únicos que tienen estos son los agregados, agregado fino y agregado grueso. Tenemos un peso inicial del agregado calculado anteriormente, y con estos pesos podemos hallar el agua de absorción y el agua de humedad de ambos agregados, ¿no? El agua de absorción es simplemente el peso del agregado por el porcentaje de absorción, y lo mismo para el agua de humedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se corrige esto? Los agregados tienen humedad. Humedad quiere decir que el peso del agua está incluido en el peso del agregado. Lo que nos interesa es tener el peso únicamente del agregado sin agua. Entonces, se suma el peso del agregado más el peso del agua adicional, que nos daría únicamente el peso del agregado. Y se calcula la cantidad de agua adicionándole el agua de absorción y quitándole el agua de humedad. Y así se encuentra un equilibrio. Finalmente, se halla la relación de agua-cemento efectiva, la que realmente hay, ¿no? Que es simplemente la división del agua entre el cemento, con los pesos corregidos. En el paso número 12 vemos la proporción en peso. Esto es muy interesante porque podemos ver qué proporción tiene cada insumo del concreto con respecto al cemento, ¿no? Si tenemos 1 de cemento, vamos a tener 2.701 de piedra, 2.26 de arena y así. El agua se halla en función a litros por saco de cemento. En el paso número 13 tenemos el peso por tanda de cemento. Esto es muy útil cuando se hacen dosificaciones en obra. ¿Qué quiere decir? En obra normalmente se hacen las mezclas por saco de cemento. Entonces, un saco de cemento, cuánta agua entra, cuánto agregado grueso, cuánto agregado fino. En nuestro caso, para un saco de cemento tenemos 21.98 litros de agua, 4,5 latas de agregado grueso, latas de 18 litros, y para el agregado fino son 3,24 latas de 18 litros. Y como último paso, lo que más nos suele interesar es la cantidad de insumos según el metrado que escogimos. Al inicio escogimos un metrado de 1 metro cúbico
y tendríamos los pesos por metro cúbico, con un peso total del concreto de 2.390.22 kilos. En la pestaña de resumen podemos escribir el nombre del proyecto, la ubicación, quién lo solicita, la fecha y el diseño de mezclas de la CI 211, ¿no? Los datos generales, estos se completan automáticamente con los datos de la pestaña de diseño de mezclas, el metrado, si tiene un tipo de exposición, la resistencia del concreto que vamos a utilizar. No usamos ni aditivos, ni fibras, ni sustitutos del cemento. Y tenemos como resultado el resumen del diseño de mezclas para un metro cúbico, con un peso total de 2.390 kilos por metro cúbico y los pesos de cada uno de los insumos. Y un pequeño gráfico relativamente bonito que nos muestra las proporciones en porcentajes de cada insumo en el concreto. Esto puede ser muy útil cuando quieres saber cuánto te salen costos cada insumo que tiene el concreto. Esto es todo para un diseño de mezclas muy básico. Bueno chicos, ahora sí pasamos al ejemplo número 2 de un diseño de mezclas de concreto bastante más elaborado. Vamos a tomar los datos bases iguales al ejemplo número 1. Para el tipo de elemento seleccionamos columnas. La resistencia del concreto, 1, 2, 10. Antecedentes del concreto. Ahora sí asumimos que tenemos antecedentes, ¿no? Desviación estándar. Ya escribí los datos para la cantidad de muestras para este ejemplo, que se escriben acá en la tabla número 1, a la derecha. Y en total son 22 muestras. Entonces en cantidad de muestras ponemos 22. Estos son datos, solo es un ejemplo, pero para ensayos que ya se realizaron anteriormente, ¿no? Roturas de briquetas de un concreto así. En tipo de exposición del concreto, vamos a asumir que el suelo con el que va a estar en contacto el concreto tiene una presencia de sulfatos de 1400 partículas por millón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vemos primero en clases de exposición del concreto. Buscamos presencia de sulfatos. Acá, sulfatos en partículas por millón. 1400 estaría en este rango, ¿no? Sería una clase de exposición tipo S1. Entonces vamos acá y buscamos S1. Ya. Metrados lo dejaremos en un metro cúbico. El tipo de cemento y la marca era cemento Sol. Peso específico lo dejamos así. Varía según el tipo de cemento. Ya, todo esto lo dejamos así. Ahora, en cuanto a los aditivos. Ahora sí vamos a añadir aditivos. ¿Cómo lo hacemos? Para este ejemplo usaremos dos tipos de aditivos. Primero, un superplastificante y un retardante. En el peso específico asumiremos que el superplastificante tiene un peso específico de 1020. Asumiremos una dosis de 2% y el porcentaje de reducción de este superplastificante en particular es del 10%. Es un porcentaje de reducción con respecto al agua. Ya lo veremos ahora. El retardante va a tener un peso específico de 1100 y una dosis del 1%. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Ya verán ustedes con sus datos. Ahora en el sustituto para el cemento, esto dependerá si utilizarán un material cementante suplementario o un ligante. Vamos a decir que sí tiene sustituto de cemento y lo calcularemos en función del volumen del cemento. Hay dos maneras de calcular, por peso o por volumen. Será un reemplazo del peso o un reemplazo del volumen. Supongamos que el peso específico de este sustituto es de 2000 kilogramos por metro cúbico, con una dosis del 10% de reemplazo y será una ceniza de cualquier tipo, ¿no? Volcánica. En cuanto a las fibras, digamos que el concreto tendrá un tipo de fibra de origen metálico con un peso específico de 3000 kilos por metro cúbico, una dosis del 2%, ¿en base a qué? He visto muchas tesis de investigación y
los estudiantes no saben en qué basar su dosificación en fibras, ¿no? O sea, la dosis va a estar en base a qué. Puede ser en base al peso de la arena, de los agregados en general, de la piedra, del cemento, del concreto en general. Digamos que será en base al peso del cemento. ¿Cómo hacemos el cálculo del F'CR? El F'CR depende de los antecedentes del concreto. En este caso escogimos desviación estándar con una cantidad de muestras de 22. Tenemos acá la desviación estándar y la desviación estándar será corregido por un factor de corrección para desviación estándar. Hay que tomar en cuenta que este factor de corrección solo influye cuando hay una cantidad de muestras que van del 15 al 25. En nuestro caso son 22 muestras, entonces hay que interpolar para 22 y las fórmulas botan un factor de 1.06. ¿Qué pasa si no trabajamos con desviación estándar, sino con control de calidad de obra? Hay que asumir un control de calidad. Si sabemos que el control de calidad es muy bueno, asumimos que es excelente, bueno, y si es bueno, es bueno, y para abajo es regular o malo. En este caso, si asumimos el control de calidad en obra, los cálculos se harán en función a la tabla número 3. ¿Ya? Todo está en la fórmula acá, no se preocupen por eso. Ya, pero vamos a trabajar con desviación estándar. Cantidad de muestras 22, ya está. Nos da un F'C de 242.59. Como vamos a trabajar con aditivos, y vamos a suponer que es un diseño para una mezcla más fluida, vamos a cambiar el slam deseado a un poco más alto, 6 pulgadas. Tiene una consistencia fluida. Ahora el tamaño máximo nominal es el mismo, porcentaje de aire atrapado es el mismo, ya lo vimos en el ejercicio anterior. Y vamos a decir que esta vez sí tiene aire atrapado. Esta vez sí tiene aire incorporado. Ahora, para definir la relación agua-cemento, esta vez sí vamos a asumir que el concreto tiene aire incorporado. Vimos que el concreto sí tiene una clase de exposición, ¿no? Una exposición a un suelo con 1400 partículas por millón de sulfatos. ¿Y qué pasa si tiene una exposición al suelo? Si el concreto tiene un tipo de exposición, hay que ir a la pestaña de clases de exposición. Vamos a la pestaña de clases de exposición. Vimos que es un concreto con una exposición tipo S1. Vamos a los requisitos. S1, ¿qué dice? Una relación de agua-cemento máxima del 0.5 y un F'C mínimo de 280 prácticamente. ¿Qué pasa? Definimos un F'C de 210 y el F'Cr es de 240, es menor a 280. Vamos a tener que subirle 245. Todavía no llegamos. Tendrá que ser un 280. Ya, ni modo. Ahora, la relación de agua-cemento es del 0.5. Bueno, ya está. Acá hay que escribir 0.5. Ahora, para calcular la cantidad de agua, como lo vimos anteriormente, depende del tamaño máximo nominal y del asentamiento. Tenemos un tamaño máximo nominal de 3/4 y un asentamiento de 6 pulgadas, que va de 6 a 7. La cantidad de agua es la interpolación entre... va a depender si es un concreto con aire incorporado o sin aire incorporado. En este caso tiene aire incorporado, un tamaño máximo nominal de 3/4 y un asentamiento de 6. Estaríamos en 197. 197 acá. Ahora hay que hacer las correcciones por aditivos. Como tenemos un aditivo superplastificante, reductor de agua, en 10%, como en este ejemplo, y una dosis del 2%, ya se hacen los cálculos automáticamente y tenemos una reducción de prácticamente 20 litros en cantidad de agua. Ahora, el peso y el volumen del cemento se calcula igual que antes, ¿no? Es con respecto a la cantidad de agua y la relación agua-cemento de 0.5. Ahora, la cantidad de aditivos. Ahora sí tenemos dos tipos de aditivos. El aditivo se calcula en función al peso del cemento. Ya, se puede ver peso de cemento y se busca el aditivo acá, en 2%. Y el retardante igual, en peso de cemento.
y se halla el volumen con respecto al peso específico del aditivo. Ahora, para balancear los pesos y volúmenes, vimos en el anterior ejemplo que solo habíamos hecho el cálculo con agua, cemento y aire, ¿no? En este caso ya tenemos presencia de aditivos y algún sustituto de cemento, que sería la ceniza, para el ejemplo. Tenemos el saldo por completar con piedra y arena. Los cálculos de los agregados se hacen de la misma manera que en el ejemplo número 1. Para realizar el balance de pesos y volúmenes se hace igual que en el ejemplo anterior, solo que hay que tomar en cuenta que ahora tenemos un sustituto de cemento, ¿no? Que sería la ceniza. El sustituto de cemento lo estamos calculando en función al volumen del cemento, en un 10% para este ejemplo. Entonces el peso del cemento ya no sería de 354.60, sino de 332.09, que sería el equivalente, bueno, tendríamos un peso para el sustituto de cemento de 22.51, que es el equivalente al 10% en volumen del peso de cemento, en volumen, perdón, del cemento. Ya con esto ya tenemos el balance de volúmenes de todos los insumos, menos de la piedra y de la arena. Y acá se halla igual que en el ejemplo anterior, el cálculo de los agregados en volumen y peso, ¿no? Con las incidencias. Ahora, en corrección de diseño por humedad y absorción, igual que en el ejemplo anterior. Solo que la relación efectiva será diferente, porque se halla en función al agua y al cemento. Y el cemento, ahora que hay presencia de un sustituto, ya no es el mismo que antes, es un poco menor. Por lo que la relación de agua-cemento será mayor. Ahora, para la proporción de peso, ahora sí vemos reflejados los datos de los aditivos y del sustituto del cemento, que es bastante bajo, ¿no? Porque trabajamos en porcentajes. Ya, en cuanto al peso por tanda de saco de cemento, recién vemos reflejada la fibra. ¿Por qué la vemos recién ahora? Porque la fibra es una adición que se hace con respecto a algún insumo del concreto, ¿no? En este caso escogimos el cemento y no influye en los cálculos de volúmenes para las incidencias de los agregados. Y ahora finalmente tenemos la cantidad de insumos por metrado. Acá podemos ver, bueno, escogimos un metrado de 1 metro cúbico y los pesos por metrado de cada uno de los insumos, de los aditivos que añadimos, de la fibra y del sustituto del cemento. En el resumen, igual que en el ejemplo anterior, podemos ver que los datos generales ya se llenaron, solo que acá en los aditivos hay que escoger la marca, ¿no? Puse las marcas más comunes en Perú de aditivos, ¿no? Sika, QSI, aditivos especiales, Z-aditivos. Escogemos eso, el resto se llena solo. Y en las fibras igual, escogemos la marca de la fibra. El sustituto de cemento ya aparece, de qué tipo es, el peso específico y el resumen de diseño de mezclas, ya con aditivos, fibras y algún sustituto de cemento. Y acá podemos ver el gráfico de los porcentajes que representa cada uno de los insumos que hay en el concreto. Bueno, esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en decírmelo. Voy a dejar el enlace en la descripción de esta plantilla con el PowerPoint que tengo acá, con cada uno de los pasos, explicando para qué sirven, en qué se usan. Y pues tiene un costo simbólico. Pues nada es gratis en esta vida. Si alguien tiene alguna duda con respecto al video o con respecto a la plantilla que quiera adquirir, me la hace saber y con mucho gusto voy a resolver todas sus dudas. No duden en comentar, por favor. Pues es todo por hoy y muchas gracias.